Desde los principios, hermano, de la humanidad, la historia se ha marcado por los hechos de las generaciones. Y de vez en cuando surgirán personas que marcan una diferencia en este mundo, para bien o para mal también. Por ejemplo, Abel presentó una mejor ofrenda que Caín, su hermano. Y de esa manera Dios lo bendijo, de esa manera Dios estuvo en contra de Caín, pero desafortunadamente Caín mató a su hermano simplemente porque su hermano era mejor. Noé, aunque el mundo entero era corrupto y estaba sumido en tantas malvadas decisiones, él encontró gracia delante de los ojos de Dios como un hombre que era recto. José, siendo un siervo de Dios, fue traicionado y vendido por sus propios hermanos y fue enviado a Egipto pensando que allí se acabaría, pero él fue la bendición después para toda su familia. Moisés es uno de los hombres más fervorosos que existe en la escritura al servicio del Señor, a pesar de haber podido tener muchas comodidades y muchas riquezas. Él puso su mirada en el galardón, porque él esperaba algo más hermoso que las riquezas que hay en este mundo. ¿Y qué decimos también de Ana, la mujer que no tenía hijos y la cual aprendió a doblar sus rodillas y a clamar a Dios y a clamar a Dios? Aunque el líder religioso de aquel tiempo no sabía ni siquiera qué era orar a Dios. Ella oraba para que el Señor le diera un hijo y el Señor se lo concedió. Podemos ver también a María Magdalena, que mientras todos estaban durmiendo, mientras todos estaban encerrados, ella se levantó temprano y fue a buscar a su Señor a la tumba vacía. Entonces podemos ver acerca de estas mujeres también como Lidia, la mujer que abrió su corazón para recibir a Cristo, y una vez que recibió la salvación, ella tuvo también el abrir las puertas de su casa para que se comenzase la primera iglesia en Éfeso. Así como todos estos, aún en los tiempos después de la Biblia, también han existido muchos, pero muchos cristianos, los cuales han hecho una diferencia en esta humanidad. Ahora la palabra generación se refiere a una específica época, o también se refiere a una descendencia. Por eso, hermanos, mire, sus hijos que están a su lado, esas son sus generaciones. Sus nietos son sus generaciones. Y como usted quiere ver a sus siguientes generaciones en el futuro. ¿Dónde quiere usted que estén sus hijos delante de 10, de 15 años? ¿Cómo quiere ver usted su descendencia? Si van a estar sirviendo a Dios o si van a estar sirviendo a lo que es el dinero o la fama de este mundo. No hay nada de malo en tener dinero. Es más, Dios siempre nos invita a superarnos, a ser mejores cristianos, a tener más cosas para nuestra familia, pero no a costa de abandonar a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Sus hijos serán la siguiente generación. ¿Desearía usted que su generación fuera usada por Dios o no? Eso tiene que ver con lo que usted haga hoy en este tiempo. ¿Cómo queremos entonces que sea nuestra generación venidera? Porque es verdad que existen generaciones que fueron rectas, pero también existen generaciones que fueron torcidas. Mire, Agur es el hijo de Jaque, que nos dice aquí y nos hace mención de 4 generaciones. Y yo creo que siempre ha habido ejemplo de estas generaciones en este mundo. La primera generación vemos, número 1, una generación ingrata. Una generación ingrata dice allí en el versículo 11 donde leímos en Proverbios 30:11. ¿Están allí? Dice la escritura así: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Es triste, hermano, pero ¿será posible que existan hijos que maldicen a sus padres? Sí los hay. Y los hay a montones. Hay hijos, hermano, que le desean la muerte a sus padres. Hay hijos que golpean a sus padres. Si usted algún día le levanta la mano a su padre, ojalá que se le seque su mano. Porque, hermano, esto no es bueno delante de Dios. No hay hijo que debía de levantar su mano contra el padre. No debía maltratarlo. No debía de darle golpes. Los hermanos Meléndez, por ejemplo, hace años que ellos planearon el matar a sus padres para poder quedarse con la herencia. Qué malvados, hermanos, hasta el tiempo todavía ellos son puestos en las noticias como hijos diabólicos. Porque ¿quién se atreve a maquinar para matar a sus propios padres? Pero sí los hay.
Ojalá que aquí no haya ningún hijo que maldice a su padre. Ojalá que no haya ninguna señorita que maldice a su padre, que le dice: ojalá te murieras, ojalá no hubiera sido mi padre, ojalá esto, lo otro, aquello. Cállate la boca, porque tú vives porque Dios así lo quiso. Porque hay hijos que dicen: yo nunca te pedí que yo naciera, ¿por qué me tuviste? No, mira, no seas malagradecido. Dios fue el que te trajo al mundo. Tus padres fueron instrumentos para que tú nacieras, pero Dios es el que hace nacer y el que impide nacer. Escuche, que no haya nadie que desprecie a su padre por su edad, porque ya está viejito, mira que es anticuado, mira que ni sabe inglés. ¿Qué importa? Debes respetar a tu padre como sea. No lo veas por su apariencia, tienes que verlo por la persona que él es para ti. Si no fuese por su padre, dije que Dios es el que hace nacer, pero utilizó a tu padre para que tú nacieras. Ahora, muchos no tuvieron la fortuna de tener a un padre en su niñez. Aún así no te dé el motivo para que tú lo desprecies, para que tú lo insultes, para que tú le hables con maldad. No es motivo para que lo maldigas. Si ya eres cristiano, ya tienes un nuevo corazón, nacido de nuevo, nueva criatura. En lugar de maldecirle, debes bendecirle. Y hermano, es que existen muchas personas que no conocieron a su papá, y entonces pues tú no sabes las circunstancias, tú no sabes qué fue lo que pasó con él, pero si algún día tienes la oportunidad de tú poder hacer algo bien por ese hombre, debes de hacerlo, porque eso es cristianismo. Mucho menos te atrevas a maldecir a un padre que sí te ha sostenido, que te ha dado lo que necesitas, que te ha dado estudio, que te ha dado de comer y te ha crecido hasta el modo de ese tamaño como estás, te sostuvo y te educó. No importa cuánto conocimiento tú adquieras, Él seguirá siendo siempre tu padre, aquel que te ayudó, aquel que te creció para que ahora estés del tamaño que estés. Y hermano, hay muchos hijos que maldicen a sus padres. Hay muchos hijos que golpean a sus padres, pero que no se encuentre entre uno de los otros alguien que cometa esa maldad, porque eso es en contra de lo que Dios dice. Es que no importa cuánto dinero llegues a tener, no importa qué posición llegues tú a tener, nunca maldigas ni desprecies a tu padre. Quizá tú llegas a tener una compañía y tú lo ocupas como trabajador. Ten en cuenta, él no es lo mismo como cualquier trabajador. Él es alguien especial. Él es el que te engendró. Es tu padre. Respeta a tu padre. Pero dice la escritura que hay generación que maldice a su padre. Y que triste, hermano, que en realidad pueda haber alguien así. Escuche, usted nunca llegará a la talla de su padre. Él siempre será más alto, Él siempre será más grande. Por eso no lo maldigas, no vayas a hacer que Dios te corte la vida. Porque la escritura dice que el que honra a su padre y su madre tendrán larga vida y más días, mas el que lo maldice merece el quitarle la vida. Hay generación ingrata, dijimos, que maldice a su padre, pero también dice: y a su madre no bendice. Esto es igual de ingratitud. Joven, señorita, niños, ¿pides a Dios por la salud de tu madre? Cuando tú la ves que se encuentra un poco decaída, cuando tú la ves que tiene quizás algún resfrío, lo que sea, tú le pides a Dios: Señor, por favor, sana a mi madre. Tú tomas el tiempo para poder agradecerle a ella por lo que hace por ti. ¿Le das gracias? O simplemente te comes el plato de comida que te da y ni siquiera le dices: mami, qué sabroso has cocinado, muchas gracias porque siempre tienes mi comidita, siempre yo me disfruto de la comida. Da gracias a tu madre por la ropita que te hace, por lo que te cocina, por lo que te plancha. Hay muchas mujercitas en este tiempo que no aprendieron a planchar y siempre quieren que su mamá se las planche. Aprende a planchar para que tú le ayudes. Ella necesita de tu ayuda. Si ya estás una mujercita grande, aprende a hacer las cosas para que entonces tú puedas bendecir a tu madre. Puedes decirle: te traje un chocolate, sé que te gusta el chocolate Hershey, mira, te traje este chocolate para que te endulces la vida, para que estés tranquila, es para ti, mami. Hermano, hermana, usted no sea ingrato tampoco, ni sea ingrata con su madre. Bendice a tu madre, deséale el bien. Y si, hermano, yo sé, hay familias que han tenido problemas con lo que son familiares,
pero eso no te da derecho a poder no bendecir a tu madre, a llamarle, a buscarle. Mira, si su mamá no está en Estados Unidos, llámele constantemente. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Cuántas madrecitas en nuestros países pasan años sin saber de sus hijos, mientras sus hijos, hermano, están en diversión, gastando en dinerito que debían de ayudarle a su madre, y están, hermano, abandonadas allá en aquel pueblo? No sabe nadie de ellas, y los hijos, hermano, no se acuerdan de las madres. Busca a tu madre, mándale un dinerito. En lugar de hacer pachangas aquí con tus amigos, mándale un dinerito a tu mamá para que ella pueda tener lo que ella necesita. Algunos van a la tumba ya solamente a llorar. Mi hermano, si usted va a México, a los pueblos, en el tiempo de lo que llaman el Día de los Muertos, usted encontrará un montón de hombres, barrigones y bigotones, tirados ahí encima de la tumba, diciendo: mamá, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Bueno, eso ya son lágrimas de cocodrilo, no importa nada. Tú ve a ver a tu madre hoy que está con vida. Ya después nada, de nada sirve. Y tú los ves cada año ahora sí visitando su tierra. Y pasaron todo el tiempo abandonada a su madre allá por tantos años, pero ahora quieren revivirla para poder abrazarla cuando no se acordaron de ella. Hermano, busca a tu madre hoy que está con vida. Y así cuando llegue el tiempo que ella se va, no tendrás el remordimiento de haber dicho: ¿por qué no visité a mi madre? Proverbios 23, 22 dice así, un poquito atrás. Proverbios 23, 22. Dice así: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, ¿qué dice, hermanos? No la menosprecies. ¿Sabías, hermano, que hay muchos hombres, hijos y mujeres que menosprecian a su madre cuando envejece? Cuando le dice: ya hueles mal. Hermano, es así. Tenga en cuenta. Pero dice la Biblia, hermano, que un hogar es bendecido cuando un anciano vive en su casa. Dios derrama de bendición en ese lugar. Mientras hijos, hijas, en lugar de poder tener esos últimos días a su padre, lo llevan a un asilo, lo llevan a que allá se muera, y no toman en cuenta, hermano, que es bonito el poder tener un anciano en casa. Enseña a sus hijos. Su abuelita es una persona valiosa. No, mire, cuando escuche que digan que huele mal, usted explíqueles y también déles una reprensión. Ella es su mamá, es mi mamá. Esta es la mujer que me trajo en sus brazos, la mujer que me dio de comer cuando estaba pequeña, la mujer que me arrullaba en la cuna, y tú debes respetarla, debes de amarla, y no le vayas a despreciar a mi mamá porque es mi madre. Hay generación ingrata, pero la Biblia también dice que hay generación ciega. Volvemos al capítulo 30 de Proverbios, versículo 12. Hay generación ciega. Dice el 12: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Mire lo que dice ahí: en su propia opinión. ¿Cuántas veces usted ha escuchado: yo estoy bien? Y lo ves que anda haciendo toda clase de averías y dicen: yo estoy bien, porque están ciegos. En su propia opinión piensan que están haciendo el bien. Sí, de vez en cuando nomás digo unas mentiritas blancas, pero es todo. Escúchame, para tu información, no existen mentiritas blancas, todas son negras. No existe el punto de que tú mentiste para librar a otra persona de algo que estaba pasando. No existe eso. No existe de que unas mentiritas para que me den más dinero en Income Tax. No hay tal cosa. Todas las mentiras son negras, y la persona que piensa que hay mentiras para poder ayudarse en algo es ciega, porque piensa en su propia opinión. Yo estoy bien. Yo tomo, yo tomo cosas, pero es para ayudarme. Mira, yo tomo, no hago escándalo. Yo puedo agarrar cosas que le sobran al patrón, si no, pobrecitas, se van a echar a perder. No, ese es robo, ese es pecado. Estás ciego, tú no entiendes que cuando agarras lo que no es tuyo, ese es pecado. Otros dicen: yo tomo, pero no hago escándalo. El punto no es ese. La escritura dice que es traicionero aquel que es dado al vino, y el que ofrece la hiel a su prójimo es alguien que es traicionero, es pecado. Yo le pego a mi mujer, pero solamente cuando se porta mal, dijo uno.
Qué malvado. No entiende, hermano, que el hacer eso está atentando contra el principio que dijo Pedro, que debemos de tratar a las mujeres como al vaso frágil, porque ellas, hermanos, son valiosas para su esposo, como la coheredera de la gracia de Dios. Hay otros que dicen, hermanos, pues, y esto es una tremenda cosa que pasa, en lo cual la gente no entiende en su propia opinión, piensan que son limpios. Me dijo un hombre, mire, pastor, mira, mi esposa aquí está enojada conmigo y dice que yo la engaño, pero yo no la engaño. Dijo, y así es cierto, tú sales con cierta mujer. Dice, pero tú lo sabes que yo no te quiero a ti. Te lo he dicho, mira, yo no te quiero. Por esa razón yo voy a salir con otra mujer. ¿Verdad que no te estoy engañando? Mira, hermano, esa persona es ciega hasta lo máximo. Porque escúcheme, el compromiso que se hace con un matrimonio no es primeramente entre el hombre y la mujer, es con Dios. Es lo primero. Y la gente no puede entender que el día que se unieron en matrimonio estaban haciendo un pacto con Dios que es indestructible. Entonces cuando está engañando, cuando está con otra mujer, no es que esté engañando a su mujer, está tratando de engañar a aquel con el que hizo el pacto. Y después se hace el pacto con la mujer, claro, y se hace pacto con la congregación. Pero primeramente, hermano, no puede estar diciendo de que yo no le engaño porque sabe bien que no la quiero. No es así. En su propia opinión, el ciego está limpio. Pero la verdad es que no se ha limpiado de su inmundicia. Necesita abrir sus ojos y ver las cosas como Dios las ve. Ahí es donde viene. Si usted quiere medir cómo está su vida, usted debe de ver como Dios lo ve. El que vive en amaciato piensa que es mejor sin compromisos. Y dice, mira mujer, ¿para qué queremos compromisos? Un papel, ¿para qué sirve? Con el amor que tengo para ti basta. Y no se dan cuenta, hermano, que a la luz de la palabra de Dios tiene pecado, estén viviendo en fornicación, está viviendo en contra de los principios de la palabra del Señor, pero piensan en su propio corazón que están bien porque están ciegos. El que roba y anda disfrutando con su familia lo robado, piensa que tuvo buena suerte. Qué bien, mira que pudimos hacer este negocio, hermano, pero está ciego. Y solo la luz de la palabra de Dios te puede hacer entender cuando estás ciego. Porque la palabra de Dios es la que te hace entender todas las cosas que nosotros estamos mal. Por eso, antes de conocer la palabra de Dios, nos parecía tan normal el poder hacer cualquier cosa. Mira, este foco le queda mejor a mi troca, se lo voy a quitar y se lo pongo en la mía. Y piense, está bien, y anda ahora luciendo lo que no es de ellos. Pero eso no lo entendíamos hasta que uno viene a la palabra del Señor, cuando uno agarra lo que no es de uno. Y puedo decirte de tantas otras cosas. Mire, aún usted que anda descolgando las frutas del árbol que está del otro lado, ese es robo. Pero está de este lado, sí, pero no es suyo. Está ciego y solo la luz de la palabra de Dios puede abrir los ojos al que vive en inmundicia. La generación ciega es ignorante. Por eso vimos nosotros también que es hipócrita, porque piensa que está bien y señala a los que creen que están mal. Te voy a contar una historia que tú la puedes ver allá en el segundo libro de Samuel, el 11, 12 y 13. Pero llegó Natán a contarle al rey David. Mira, ¿sabes que David? Hubo un hombre, el cual le vino un amigo. Entonces, pues como le llegó en la noche y la costumbre es prepararle de comer, él teniendo muchas vacas, muchas ovejas, porque era un hombre muy rico, él dijo, yo no voy a agarrar de mis ovejas ni de mis vacas para poder darle comida a mi amigo. Así es que fue a su vecino, y el vecino tenía una sola corderita, y se la trajo, la degolló, la hizo barbacoa y se la dio a su amigo para que disfrutara de la comida. Y estuvieron felices, contentos, disfrutaron la noche. Y después vino el profeta y le preguntó a David, ¿qué piensas que debe hacerse con ese hombre? Dijo, que se muera, hay que matarlo porque robó la única corderita y no quiso agarrar de las ovejas que tenía. Y le dijo, Natán, tú eres ese hombre, porque tú tenías ya como 12 mujeres, tenías 16 hijos. Entonces, cuando tú viste una mujer que te gustó en la calle o ahí donde estaba en el tejado, tú la deseaste y te la trajiste y le quitaste la única mujer que tenía Urías. Por lo tanto, tú eres en realidad más culpable que el hombre de la historia que acabamos de decir. Bueno, porque la persona que está ciego, él ve los defectos del otro, pero no ve los suyos.
es hipócrita. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en nosotros. No pensar que nosotros somos la nata y la leche y que los demás no. Hermano, ten mucho cuidado, pero dice la Escritura que hay generación que es ingrata, hay generación que es ciega, pero también hay generación orgullosa. Versículo 13. Seguimos en Proverbios 30 y versículo 13, 30, 13. Dice así: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Este es el síndrome del pavo real. ¿Alguien conoce el pavo real? Bueno, un pavo real sin la cola sería un triste guajolote. O sea, un chompipi, si quieres saber, de Guatemala o de El Salvador. No es más si le cortan esas plumas. Pero, hermano, así hay generación altiva y soberbia. Principalmente aquí donde nadie nos conoce, hermano, donde hay gente que aparenta lo que no es. Le preguntan a una muchacha: ¿de dónde es usted, señorita? Y mira, fíjate, levanta sus párpados, como este que dice aquí, y en alto dice: pues soy para no ofender a nadie, es de la capital del estado donde es. No de la capital de México, de la capital del estado donde es. ¿Me entiende? Si es de Sinaloa, ¿de dónde va a decir que es? ¿De Mazatlán, de Culiacán? Si es de Michoacán, ¿de dónde va a decir que es? De Morelia. Y si es de Jalisco, ¿dónde va a decir que es? Y les pregunta: ¿de dónde es? ¿De Morelia? ¿No ven los? Oh, entonces usted es de allí, de ese lugar, ¿sí? Pero aquí va una frase, y cuando tú le preguntas si le gusta su tierra, y ya cuando te dice una frase: oh, bien mucho, usted ya sabe que no es de Guadalajara, sabe que es un pueblillo ahí arrumbado. Entonces tú le puedes preguntar y le puedes decir: ¿cómo a cuántos kilómetros se encuentra su pueblillo de la capital? Donde dice: como a 300 kilómetros. Hermano, esto nomás te lo estoy poniendo de ejemplo porque hay gente orgullosa. Gente, hermano, que quieren hacerse más de lo que son. Son altivos y presumidos. Cuando ese punto era famoso del Facebook y ponían, hermano, unas mujeres que yo conocía, hermano, totalmente analfabetas, decían que estudiaron en Harvard. Y que habían cursado tanto, hermano. ¿Para qué presumir lo que no somos? ¿Para qué presumir, hermano? Mira, Dios aborrece a los que miran hacia abajo a los demás. La razón que queremos creernos más que los demás es porque queremos sentirnos superiores. Pero según Proverbios 6:16, dice que Dios humilla a los altivos y Él no le gusta que nosotros veamos a los demás como personas inferiores a nosotros mismos. Proverbios 6:16 y la primera parte de lo que es el versículo 17 dice así. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 su alma bovina. Y luego dice: los ojos altivos. Mire, ¿qué te cuesta ser humilde? ¿Por qué levantar los ojos? ¿Por qué tenemos nosotros que presumir de donde nosotros no somos? Me preguntan a mí: ¿de dónde eres? Mira, yo nací en un pueblillo en el cual eran 1000 habitantes y cuando me vine para acá quedaron 999. Tengo que decirles así. ¿Dónde es? Dinos el nombre. Yo les tengo que decir el nombre. Un nombre tarasco que se llama Cotzio, que quiere decir el lugar donde nació la luna. Y es que así se llama porque ahí nació una señora que se llama Elvira, que tenía su cara así. Hermano, hay que divertirse uno porque uno va a andar presumiendo lo que no. ¿Qué le cuesta ser humilde? Tratar a los demás de igual manera. Nunca menosprecia a nadie, hermano. Todos somos de igual valor ante los ojos de Dios. Si Dios te coloca en buena posición, no te exaltes. Si Dios un día te lleva a ser una persona importante, que Dios te dé bienes, riquezas, no te esponjes, no mires más a los demás abajo. Recuerda que nosotros llegamos a este lugar sin nada, llegamos a este país buscando trabajito. Un día nos concedió un patrón un trabajo y quizás el Señor te bendijo, te has hecho dinero, eres dueño de una compañía que ocupas personas, pero mantente siempre humilde, mantente viendo a los demás por igual, porque en Dios somos iguales. No hay diferencia. Dios aborrece a los que se inflan y se elevan, según lo que dice aquí, para mirar hacia abajo a los demás.
Recuerda que entre más arriba te sientas, es más fuerte el golpe que se siente al caer. O que podamos nosotros levantar una generación de hombres y mujeres que no sean altivos, que no sean orgullosos, que no sean, hermano, que miren a los demás con su nariz hacia arriba. Hay generación ingrata, hay generación ciega, hay generación orgullosa, pero por último nos dice este hombre, Agur, que hay generación malvada. Regresa por favor ahí al capítulo 30 de Proverbios. Estamos en el versículo 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Una generación aprovechada, corrupta, nos habla aquí la Escritura. Yo creo que hoy en nuestros tiempos, hermanos, la corrupción ha llegado a lo más alto. El abuso a los más débiles está mucho más arriba. El poder y el dinero de la ambición de aquellos que podrían hacer algo para mejorar los lugares donde gobiernan, los lugares para que la gente pueda estar viviendo bien, la vida social y moral del pueblo común. Pero ¿qué pasa? Los políticos devoran a los pobres de la tierra. Pero también existen los patrones malvados que son ávaros y aprovechados de aquellos que trabajan bajo su cuidado. Uno de los grandes principios que Dios siempre dio al pueblo de Israel para recordarles era concerniente a los patrones, sobre todo aquellos hermanos que tenían que eran de otras partes. Dice que no se olvidaran de cómo ellos fueron esclavos en Egipto y ellos no recibían paga, ellos trabajaban de balde. Así es que por eso le recomendaron: ustedes nunca humillen a sus trabajadores, denle su paga el mismo día antes que se ponga el sol, no vayan a robarles en el trabajo. Y le decían que no les pagaran de menos tampoco. Y el apóstol Pablo dijo: deja las amenazas y deja de estar buscando de maltratarles, trátalos humanamente, porque el Señor de ambos está en el cielo y Dios no hace acepción de personas. Yo creo que todas estas generaciones que venimos mencionando aquí en el capítulo 30, la estamos viviendo hoy. Pero déjame decirte, la peor generación, lo peor que está ocurriendo en estos momentos es la violencia en nuestros países. Es un lugar donde se está aprovechando prácticamente casi de los más pequeños. Es increíble cómo alguien tiene el valor de poder partir en pedazos a una persona. Y una persona que apenas comienza a vivir, 17 años, y ponerla en un costal y dejarla en el camino o cerca de la puerta de sus padres. Hermano, estamos viviendo una generación malvada, una generación que no tiene corazón. Estamos viviendo una generación en la cual no hallamos cómo nosotros poder evitar algo así, y los gobiernos en propia complicidad con ellos, porque ellos dicen: no, a nosotros no vamos a meternos con ellos, vamos que dejen hacer su trabajo, nosotros hacemos el de nosotros. Y es la verdad lo que yo le estoy diciendo. Cuando dicen ellos abrazos no balazos, están diciendo eso. Y nuestros países solamente se pueden someter con el ejército, pero un ejército que le den libertad para hacer lo que tengan que hacer. Hermano, existe muchísima gente con sentimientos tiernos que ellos dicen: no puede ser así. Pero mientras tanto, aquellos rufianes no se tientan el corazón para agarrar a muchachos y meterlos en su negocio y después eliminarlos cuando les estorban y hacer montones de carne humana y quemarlos prácticamente. Es una generación muy malvada en la que estamos viviendo nosotros. Y hermano, nosotros debemos de orar por nuestros países y no quejarse de este país donde estás. Porque es el punto. Hay muchos hermanos que están aquí quejándose siempre. Una mujer, hermano, escuchen, una mujer de aquí se le dijo que qué le parecía el país de Estados Unidos. Dijo: I hate USA. Y le dijo el reportero: ¿y cuándo te vas a ir de aquí? Dice: no, ¿cómo me voy a ir? Si yo aquí vivo. Ve, hermano, y dice: ningún país como este que odia al país, pero quiere vivir en el mismo país. Hermano, nosotros estamos en lugar privilegiado. Nosotros vivimos en un lugar donde usted no tiene peligro. Puede salir a la calle, puede andar a las horas que quiera y puede ir a cualquier lugar, pero usted no estará así en lugares que están tomados por la violencia.
donde niños mueren diariamente, donde jovencitos son expuestos a ofrecerles un poco de dinero y se envuelven en lo que es esa red y entonces ya se acabó su vida. Pero nosotros debemos de levantar generaciones diferentes. Diferentes a estas generaciones, las cuales, hermanos, no ayudan en nada. Por eso, hermanos, tenemos que hacer diferencia. Tu generación, tus hijos, dedícaselos a Dios. Y mira, tú sigue pensando lo que tú quieras. Y tú sigue orando que tus hijos un día sean profesionistas, que te saquen de pobre. Yo voy a seguir orando por ellos para que sean predicadores de la palabra de Dios. Voy a seguir orando por ellos para que ellos sean siervos de Cristo. Voy a seguir orando. Hermano, es una hipocresía tan grande que hay pastores que en lugar de animar a sus hijos que sean pastores, están diciendo: no, mi hijo, no te metas en esto porque es difícil. Es una hipocresía. ¿Cómo voy a estar animando a los jóvenes de otro hermano para que sea un servidor y a los míos los voy a desanimar? No, no es así. El mejor lugar que un joven puede estar es en las manos de Dios, sirviéndole, predicando, haciendo su obra. Por eso mi oración es que estos jóvenes que están aquí ya se olviden de sus sueños de grandeza, se olviden de ser artistas, se olviden de ser alguien importante en este mundo, que nunca lo van a lograr, y se dediquen a ser siervos de Dios. Pero ¿cómo se dará eso? Si los padres oran por una generación diferente, una generación, hermano, que sea útil para el Señor. ¿Quién podría ser hoy? ¿Quién podría decir hoy: yo quiero que mis generaciones sean diferentes? Porque tarde o temprano, hermanos, tenemos un enemigo el cual va a agarrarlos y los va a meter donde quiere, porque nosotros no somos capaces de poder guiarlos en esa generación donde sirvan a nuestro Cristo. Ahora, si hay alguien aquí en esta tarde que dijera: yo todavía no tengo salvación, aunque yo no he predicado prácticamente nada acerca de lo que es la salvación, pero nunca dejo de pasar la oportunidad. Si usted ha venido por primera vez a la iglesia, si ha venido antes y dice: yo no tengo seguridad de que mi alma irá al cielo con Dios, este es el día de su salvación. No se vaya de este lugar sin asegurarse que Cristo ya está en su corazón. Y usted comienza con una nueva generación diferente, no como estas generaciones expuestas a la maldad, a la maldicencia, al odio y a todo eso. No se vaya sin Cristo en su corazón.